Dicen que la vida cambia en los detalles, y, a veces, un simple error es capaz de voltear el destino de cabeza. Camila solo quería empezar de nuevo. Un vuelo turbulento, una banda de equipaje llena y una maleta igualita a la suya. Fue todo lo que bastó para que se viera atrapada en una historia que parecía salida de una película. Dentro de aquella maleta, había más que ropa cara y un reloj brillante, había una vida entera interrumpida, un dolor antiguo, y una carta que nunca llegó a las manos de quien debía. Lo que Camila no imaginaba es que aquel error sería el punto de quiebre en la vida de un hombre millonario, frío y solitario. Y que ella misma se convertiría en la pieza que faltaba en el rompecabezas que el tiempo había dejado incompleto. El destino de ella y el de él se cruzaron por casualidad, o tal vez, por un propósito que solo el corazón entendería. Camila nunca fue del tipo que creía en coincidencias. Era una mujer práctica, de esas que enfrentan la vida con lo que tienen, sin dramas, pero con un valor silencioso que solo quien ya cayó y se levantó muchas veces entiende. Aquella mañana, el sol salía tímido sobre el aeropuerto, mientras ella observaba el ir y venir apresurado de las personas con una maleta sencilla en las manos y un boleto de embarque que representaba un nuevo comienzo. El vuelo había sido turbulento, de esos en los que el corazón parece querer saltar del pecho a cada sacudida, y ella se aferró a la fe y al deseo de cambiar de vida. Cuando finalmente aterrizó, respiró aliviada, sintiendo que todo saldría bien de ahí en adelante. Poco sabía que el destino, a veces, tiene un sentido del humor curioso, porque, entre docenas de maletas girando en la banda, ella tomó una idéntica a la suya, sin notar el error. El ruido de los carritos, el sonido de las rueditas en el piso liso y la prisa de quien solo quiere salir ya de ese caos contribuyeron al error. Era un detalle pequeño, un desliz común, pero que cargaba entre líneas el poder de transformar completamente el rumbo de dos vidas. Mientras salía del aeropuerto, Camila todavía pensaba en el nuevo empleo que la esperaba, en cómo aquel trabajo era su oportunidad de empezar de nuevo después de tantos noes que la vida le dio. Soñaba con estabilidad, con paz, con días menos pesados. La maleta estaba ahí, a su lado, y ella ni siquiera sospechaba que no era suya. Después de todo, el mismo modelo, el mismo color, hasta la misma calcomanía discreta en el costado. Era el tipo de error que cualquier persona podría cometer. Sin embargo, el universo tiene de esas ironías, usa los errores más banales para dibujar caminos extraordinarios. Al subir al taxi, miró por la ventana y sintió un escalofrío leve, como si algo dentro de ella presintiera que algo estaba a punto de cambiar, aunque todavía no supiera qué. Aquella sensación que antecede los giros de la vida, cuando todo parece normal, pero hay una fuerza invisible reacomodando las piezas del tablero. Y, curiosamente, sería una simple maleta, olvidada e intercambiada, la llave que abriría puertas que ella jamás imaginó atravesar. En el hotel, cuando puso la maleta sobre la cama y soltó el aire cansado del día, Camila solo quería un baño caliente y un poco de silencio. El cuarto era sencillo, pero acogedor, y se sentía agradecida por aquel nuevo comienzo. Sin embargo, el destino, disfrazado de casualidad, estaba a punto de revelar su primera señal. Al abrir el cierre, esperando encontrar su ropa modesta y un libro viejo que siempre cargaba, se topó con telas finas, trajes caros, un perfume masculino marcante y algo que la hizo retroceder por un instante. ¿Pero qué es esto?, murmuró, el corazón disparado. Aquel no era el contenido de una mujer sencilla. Era la maleta de otra persona, y no de cualquier persona. Un error, sí. Pero no un error común. Aquel error, que comenzó con un vuelo turbulento y una banda llena, sería el inicio de una de las historias más emocionantes que el destino podría haber escrito. Y, aunque ella todavía no lo supiera, cada pieza dentro de aquella maleta escondía el primer hilo de una trama mucho mayor de lo que imaginaba. Camila se quedó parada frente a la maleta abierta, como si el tiempo hubiera decidido desacelerar solo para ella. La imagen era casi cinematográfica, el cierre entreabierto, la tela suave de la ropa fina contrastando con la sencillez de las manos que la tocaban y el silencio denso del cuarto. Roto apenas por el sonido del propio corazón latiendo acelerado. Ella, que estaba acostumbrada a lo básico, de repente se veía frente a piezas de marca que valían más que meses de su salario.
Las camisas eran de lino puro, los trajes llevaban etiquetas de sastres renombrados, y hasta los perfumes tenían ese aroma que suele marcar presencia antes incluso de que quien lo usa llegue. Pero lo que más llamaba la atención no era el lujo en sí, sino el sentimiento de vacío que parecía emanar de aquella maleta, como si perteneciera a alguien que, a pesar de poseer todo, no tenía paz. Fue cuando, entre los pliegues de una camisa azul marino, Camila notó algo diferente, un sobre antiguo, un poco arrugado, con el nombre Isabela escrito en letra firme y bonita. Su corazón se disparó, y se quedó ahí, inmóvil, con el sobre en las manos, sintiendo que estaba a punto de invadir un secreto que no era suyo, pero que de alguna forma parecía haberla elegido. Dudó por algunos segundos, mirando el sobre contra la luz, como quien intenta ver el contenido antes de abrirlo, pero la curiosidad fue más fuerte. Rompió el sello con cuidado, el papel soltando aquel sonido sutil que antecede grandes revelaciones. Allá adentro, una carta escrita a mano, con tinta levemente manchada, denunciando la emoción de quien la escribió. Mi querida Isabela, si esta carta todavía existe, es porque algo en mí no tuvo valor de dejarla partir, se leía ya en las primeras líneas. Camila sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Había dolor en aquellas palabras, una melancolía profunda, como si cada frase fuera un pedazo de un corazón roto intentando recomponerse. Era un texto íntimo, cargado de arrepentimiento, amor y despedida. El autor hablaba sobre promesas rotas, sobre el tiempo que destruye lo que se deja de lado, y sobre el miedo de no ser recordado. Camila leyó cada línea despacio, como quien recorre un camino antiguo y sagrado. Era imposible no sentir empatía, como si la carta fuera un espejo, reflejando dolores universales, de esos que todos ya sintieron en algún momento de la vida. No sabía quién era aquel hombre, pero había algo en aquellas palabras que parecía clamar por ser escuchado. Se sentó al borde de la cama, con la carta todavía en las manos, y el peso simbólico de aquel hallazgo comenzó a acomodarse dentro de ella. ¿Quién sería Isabela? ¿Quién habría escrito algo tan cargado de emoción y nunca lo envió? ¿Y por qué la carta estaba escondida ahí, entre trajes y relojes caros? El contraste era gritante, el lujo material y la pobreza emocional coexistiendo dentro de la misma maleta. Camila respiró profundo, intentando entender el propósito de aquel encuentro improbable con el pasado de un desconocido. Y cuanto más pensaba, más la sensación de destino crecía. Tal vez, de alguna forma misteriosa, había sido puesta en aquel camino para algo mayor que ella misma. Tal vez hubiera una razón para aquel error. El universo, a veces, habla a través de accidentes, y ella estaba comenzando a escuchar. En el fondo, incluso sin admitirlo, Camila sabía que aquello era apenas el comienzo. Todavía no tenía idea, pero pronto el dueño de aquella maleta misteriosa surgiría, y con él, el inicio de una historia que cambiaría para siempre no solo su vida, sino también la de un hombre que había olvidado cómo se siente el calor humano. El hombre detrás de aquella maleta se llamaba Esteban Navarro, un hombre que cargaba peso, fortuna y un tipo de silencio que el dinero no puede llenar. A sus 42 años, era conocido en los círculos empresariales como el visionario que transformaba cualquier negocio en oro, pero quien lo conocía de cerca, y eran pocos, sabía que vivía rodeado por un vacío ensordecedor. La muerte de Isabela, su novia, le había arrancado no solo el amor de su vida, sino las ganas de sentir. Desde aquel día, Esteban se había convertido en una sombra elegante, traje impecable, sonrisa ensayada, rutina predecible. El hombre que un día creyó en promesas ahora se escondía detrás de juntas, vuelos privados y una agenda llena que servía apenas para distraerlo de su propia soledad. La maleta, aquella que Camila había tomado por error, era casi una metáfora de quien él era, por fuera, impecable, por dentro, un caos contenido entre recuerdos que ya no sabía cómo manejar. Aquella carta que Camila leyó con los ojos llorosos era el último vestigio de un amor que el tiempo no pudo borrar. Esteban había escrito cada palabra en una madrugada de desesperación, antes de embarcarse en un viaje que pretendía ser un nuevo comienzo, pero que, irónicamente, acabaría llevándolo de vuelta al punto de partida. Jamás tuvo valor de enviar la carta a Isabela porque, en el fondo, sabía que ella nunca más podría leerla.
Desde el accidente que le quitó la vida, él vivía aprisionado entre el pasado y el presente, intentando borrar recuerdos con cifras y silencios. La ropa cara en la maleta eran apenas armaduras, los relojes de lujo, intentos de controlar un tiempo que ya no podía regresar. Y fue justamente por eso que, al darse cuenta de que su maleta había desaparecido en el aeropuerto, algo dentro de él se partió nuevamente. No era apenas la pérdida de objetos caros, era la sensación de que el último hilo que lo conectaba al pasado también había desaparecido. Mientras Camila intentaba entender lo que aquel contenido significaba, Esteban vivía horas de inquietud. Él, que raramente demostraba emociones, andaba de un lado para otro en el vestíbulo del Hotel 5 Estrellas donde estaba hospedado, revisando mentalmente cada paso desde el desembarque. Mandó empleados a buscar, llamó a la aerolínea, intentó usar la racionalidad para resolver el problema, pero algo dentro de él sabía que no era un error común. Era como si aquella desaparición tuviera un propósito. Y tal vez lo tenía. Porque, a veces, la vida necesita quitarnos algo para devolverlo de otra forma, más humana, más verdadera, más viva. En aquel mismo instante en que Camila sostenía la carta e intentaba entender el significado de todo, Esteban, del otro lado de la ciudad, sentía una incomodidad que no sabía explicar. Era una inquietud extraña, una sensación de que algo estaba a punto de cruzar su camino y, por primera vez en años, cambiar el curso predecible de su existencia. El teléfono sonó en el momento exacto en que Camila estaba a punto de guardar nuevamente la ropa dentro de la maleta. El sonido inesperado hizo que su corazón saltara en el pecho, y por un instante pensó en no contestar. El número era desconocido, y su intuición le susurró que aquella llamada cargaba algo importante. Respiró profundo y deslizó el dedo sobre la pantalla, llevando el celular al oído con voz cautelosa. Bueno, dijo, intentando sonar firme, pero había una vacilación delicada en su tono. Del otro lado de la línea, una voz masculina respondió, grave, precisa, con una serenidad que escondía tensión. Buenas tardes, mi nombre es Esteban Navarro. Creo que hubo un error. Creo que la señora tiene mi maleta. El silencio que siguió fue casi palpable. Camila sintió el rostro sonrojarse, el estómago contraerse y un escalofrío recorrerle los hombros. Las palabras costaron trabajo en salir, pero vinieron acompañadas de una sinceridad desarmante. Dios mío, discúlpeme, señor. No tenía idea. Fue un error, se lo juro. Puedo devolvérsela personalmente, hoy mismo. Y, en ese instante, sin darse cuenta, dio el primer paso hacia dentro de una historia que ya no pertenecería solo a él, sino a los dos. Del otro lado de la línea, Esteban se quedó en silencio por algunos segundos. Aquel tipo de silencio que no está vacío, sino denso, lleno de pensamientos y memorias. No esperaba que la dueña de la voz fuera una mujer con un acento dulce y una manera sencilla de hablar. Estaba acostumbrado a personas que lo trataban con formalidad, siempre midiendo palabras y gestos ante su nombre poderoso. Pero ahí, en aquella llamada, había algo diferente, una autenticidad que lo desarmó. No se preocupe, respondió, con un tono menos frío de lo habitual. Estas cosas pasan. ¿Puede decirme dónde está hospedada? Envío a alguien a buscarla. Pero Camila, movida por aquel sentido de responsabilidad que los corazones sinceros tienen, insistió, prefiero entregarla personalmente. Fui yo quien se equivocó, entonces soy yo quien debe arreglarlo. La firmeza gentil de aquellas palabras sorprendió a Esteban. No estaba acostumbrado a escuchar ese tipo de respuesta. Y fue exactamente en ese momento, casi imperceptible, que algo dentro de él comenzó a moverse. Camila colgó el teléfono y se quedó parada por algunos minutos, mirando la maleta, todavía abierta sobre la cama. El corazón latía fuerte, una mezcla de nerviosismo y curiosidad. No sabía exactamente lo que le esperaba, pero algo en aquella conversación había despertado un sentimiento que no podía nombrar. Tomó un papel y escribió la dirección que Esteban había dictado con precisión, un condominio de lujo en una de las zonas más caras de la ciudad. Sonrió nerviosa, imaginando cómo sería ese hombre misterioso, dueño de una maleta tan cara y de una carta tan triste. Mientras se preparaba para salir,
arreglándose el cabello e intentando ocultar el cansancio del viaje, pensó en lo extraño que es el modo en que la vida cose encuentros improbables. A veces, un simple gesto de honestidad es el punto de partida para voltear mundos enteros. Y, sin saberlo, Camila ya había encendido una pequeña llama en el corazón de alguien que hace mucho tiempo vivía en la oscuridad. El taxi se detuvo frente a un portón imponente, de esos que parecen separar el mundo real de un universo aparte. Camila miró por la ventana y sintió el corazón acelerarse. La dirección que Esteban había dicho no era solo un condominio de lujo, era un imperio rodeado por muros altos, jardines impecables y guardias de seguridad que parecían salidos de una película. Mientras el conductor esperaba, ella respiró profundo y revisó, por tercera vez, si la maleta estaba realmente en el asiento de al lado. El nerviosismo se apoderaba de ella, pero, por algún motivo, había también una curiosidad latiendo dentro de ella. ¿Qué estoy haciendo aquí?, murmuró, intentando disfrazar el miedo con una sonrisa sin gracia. Cuando el portón se abrió y el carro comenzó a avanzar por la alameda bordeada de árboles, tuvo la extraña sensación de estar entrando en otra dimensión. El camino llevaba a una mansión de arquitectura moderna, toda de vidrio y acero, reflejando el atardecer dorado. Era el tipo de lugar que ella solo veía en revistas. El conductor estacionó, y Camila bajó con pasos tímidos, mientras un hombre de traje oscuro la conducía hasta la entrada principal. Esteban esperaba en la sala, observando el reloj de pulso con la impaciencia habitual. Era un hombre de presencia marcante, alto, elegante, de postura impecable, pero había algo en la mirada que revelaba un cansancio profundo, de esos que ni el descanso ni el éxito logran curar. Cuando Camila entró, el contraste entre los dos mundos quedó evidente. Ella, con su ropa sencilla, cabello recogido de cualquier manera, todavía con el semblante cansado del viaje, él, con su apariencia impecable. Rodeado por arte, lujo y silencio. Pero bastó una mirada para que el aire cambiara de densidad. Esteban, que esperaba apenas resolver un problema logístico, se vio intrigado por la naturalidad de aquella mujer. No había artificialidad, no había miedo de quien él era, solo una sinceridad casi desarmante. «Señor Navarro», preguntó ella, en un tono respetuoso, pero firme. «Le traje su maleta. Y, disculpe por el error». Él respondió apenas con un gesto, pero algo en su expresión se suavizó por un instante, como si hubiera olvidado el guión de la formalidad. Ella extendió la maleta y, al hacerlo, dejó caer el sobre de la carta que había intentado volver a colocar en el mismo lugar. El papel se deslizó lentamente hasta el suelo, posándose justo frente a los pies de Esteban. Él se agachó para recogerlo, pero cuando sus ojos cruzaron los de ella, el tiempo pareció detenerse por un segundo. Había vergüenza en la mirada de Camila, pero también compasión, había dolor en la mirada de él, pero también sorpresa, como si, de alguna forma, aquella extraña fuera capaz de ver la soledad que él escondía de todos. ¿La leíste?, preguntó, en voz baja, casi un susurro. Camila vaciló, después asintió con sinceridad. La leí. No por curiosidad, fue un accidente. Pero sus palabras me tocaron. Él no respondió. Solo se quedó ahí, sosteniendo el sobre entre los dedos, como quien sostiene el pasado. Y en aquel instante, el ambiente entero pareció cambiar. Ya no era sobre una maleta intercambiada, ni sobre un simple encuentro. Era sobre dos mundos chocando por casualidad, y tal vez, por destino. Algo invisible había comenzado a formarse, algo que ni ellos sabían nombrar todavía, pero que cargaba el poder de cambiar todo lo que vendría después. Camila se despidió con un gesto tímido, lista para salir de aquella casa que más parecía un universo paralelo. Pero antes de que alcanzara la puerta, escuchó la voz grave de Esteban resonar por el pasillo, firme, pero cargada de algo que sonaba como vacilación. «Espera». Ella se detuvo y se volteó lentamente, viéndolo todavía de pie en el mismo lugar, con la carta en las manos y la mirada distante. «Dijiste que leíste, y que las palabras te tocaron». La frase no era una acusación, era una constatación, casi un pedido mudo de explicación. Camila respiró profundo antes de responder. «Sí». Y, no quiero parecer invasiva, pero, sentí que lo escribió desde un lugar muy sincero.
Un lugar de dolor. Él se quedó en silencio por algunos segundos que parecieron eternos, hasta dar un paso hacia ella. Es raro que alguien se dé cuenta de eso. El tono era diferente ahora, más bajo, casi vulnerable. Escribí esa carta hace 4 años, y nunca tuve el valor de enviarla. Tal vez porque parte de mí nunca quiso ser perdonado. La honestidad inesperada lo desarmó más de lo que le gustaría admitir. Y, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió el hombre poderoso de siempre, solo alguien que cargaba el peso de una culpa silenciosa. Camila no sabía qué decir. Había un nudo en su garganta, porque, a pesar de todo, entendía aquel sentimiento de arrepentimiento, de no poder seguir adelante. Intentó disfrazar la incomodidad acomodándose el cabello detrás de la oreja, pero él se dio cuenta. ¿A qué te dedicas?, preguntó, cambiando de tema de forma brusca, tal vez para esconder lo que realmente quería decir. Soy maestra de artes, era. La escuela recortó presupuestos, y terminé perdiendo el empleo. Vine para acá a intentar algo nuevo. Esteban asintió, observándola con una curiosidad silenciosa. Había algo en Camila que lo intrigaba, tal vez la forma sencilla con que hablaba, sin miedo de exponer sus fragilidades. Entonces hizo algo completamente inesperado hasta para sí mismo. Quédate a cenar. Ella abrió los ojos, sorprendida. Disculpe, señor, pero, no quiero interrumpir. No vas a interrumpir. De hecho, creo que me haría bien conversar con alguien que no espera nada de mí. La invitación quedó en el aire, y ella tardó algunos segundos en responder, luchando entre el sentido común y las extrañas ganas de aceptar. Al final, dijo apenas, está bien. Pero solo por un momento. Durante la cena, el clima era al mismo tiempo tenso y sereno. La mesa inmensa, cubierta por velas y cristales, contrastaba con la sencillez de lo que comían, una sopa que el ama de llaves había preparado, servida con pan fresco. La conversación comenzó tímida, con frases cortas y educadas, pero pronto se fue volviendo más ligera. Esteban preguntó sobre la ciudad de donde venía, y Camila, entre risas contenidas, contó historias de alumnos traviesos y de las pinturas que hacía en las horas libres. Él escuchó con atención, algo raro en él. Poco a poco, comenzó a relajarse, a permitirse sonreír, una sonrisa discreta, pero real. Cuando el ama de llaves recogió los platos, él se quedó en silencio por un instante, observando a Camila a la luz de las velas. Y entonces dijo algo que cambiaría todo. Camila, ¿crees en las segundas oportunidades? Ella levantó la mirada, sorprendida por la pregunta. Creo que todo mundo merece una. Él respiró profundo, como quien decide algo difícil. Entonces ayúdame a encontrar la mía. Ella frunció el ceño, sin entender. ¿Cómo así? Esteban apoyó los codos en la mesa, cruzando las manos. Quiero que te quedes. Por un tiempo. Necesito a alguien que me recuerde lo que es vivir sin máscaras. Y creo que tú puedes hacer eso. El pedido quedó entre ellos, absurdo e intenso, abriendo las puertas para algo que ninguno de los dos imaginaba. Los días siguientes parecieron un sueño extraño para Camila. Se despertaba todos los días en aquella casa silenciosa, rodeada por jardines perfectos y pasillos que hacían eco de recuerdos que todavía no entendía. El trabajo, inicialmente, era sencillo: ayudar a organizar los libros de Esteban, revisar textos antiguos, cuidar la correspondencia atrasada. Pero, poco a poco, las fronteras de lo profesional se confundían con algo más humano. Él comenzó a llamarla para el desayuno, después para pequeños paseos por los jardines, hasta que, en cierto momento, se volvió natural verlos conversando junto a la chimenea por la noche, como viejos conocidos. Camila notaba cómo Esteban parecía diferente en su presencia. El hombre austero, que antes exhalaba frialdad y control, ahora demostraba un lado más ligero, casi melancólico, pero real. A veces, lo sorprendía observando la nada, perdido en pensamientos, con la mirada distante, y sabía que había algo ahí, algo que lo corroía, pero que todavía no tenía valor de decir. Aún así, ella respetaba el silencio, porque sabía que cada persona tiene su propio tiempo para desnudar el alma. La convivencia comenzó a revelar sutilezas que Camila jamás habría imaginado.
Esteban, que todos describían como inaccesible, tenía manías singulares, el hábito de organizar los libros por color, el gusto por música clásica en volumen bajo. La manera en que observaba el amanecer todos los días desde la terraza, como si buscara respuestas en cada rayo de luz. A medida que el tiempo pasaba, Camila percibía que él la trataba con una delicadeza que contrastaba con el modo en que hablaba con los demás. Él la escuchaba, de verdad, y parecía interesarse por cada opinión, cada recuerdo que ella compartía. Y eso la confundía. Había momentos en que el aire entre ellos parecía vibrar con algo no dicho, un deseo contenido, una conexión que se formaba sin permiso. En una de esas mañanas, lo vio sentado frente a un retrato antiguo colgado en la sala principal, una mujer de mirada dulce y expresión triste. Se llamaba Isabela, dijo él, sin voltear el rostro. Mi esposa. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Camila sintió el corazón apretarse, no por celos, sino por empatía. En aquel momento, entendió que el dolor de él tenía un nombre, un rostro, y un pasado que todavía sangraba. Después de aquel día, la relación de ellos ganó otra tonalidad, más profunda, más silenciosa, y, al mismo tiempo, más peligrosa. Esteban comenzó a confiar en ella de verdad. Contó sobre el accidente que le quitó la vida a Isabela 4 años antes, sobre la culpa que lo consumía desde entonces. Ella iba a encontrarme en el aeropuerto aquel día, confesó, con la voz quebrada. Pero yo me retrasé. Ella salió manejando sola, con la lluvia. Y nunca llegó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y Camila sintió las lágrimas subir a los ojos. Él continuó, desde entonces, todo lo que hago es intentar compensar lo que no tiene reparación. Fue la primera vez que ella lo vio llorar. Sin pensar, solo actuó, se acercó y le tomó la mano. No dijo nada, porque entendió que, a veces, el silencio es el único refugio posible. A partir de ahí, el vínculo entre ellos se fortaleció de una manera que ninguno de los dos supo controlar. Camila se convirtió en el refugio que Esteban no sabía que necesitaba. Y él, poco a poco, comenzó a ver en ella algo que hace mucho había olvidado, la posibilidad de volver a empezar. Pero el destino, caprichoso como siempre, todavía guardaba una verdad que amenazaría con destruir todo lo que estaban construyendo juntos, una verdad escondida. Que dormía en el fondo de aquella misma maleta que había cambiado el rumbo de sus vidas. En aquella tarde lluviosa, mientras el sonido de las gotas golpeaba las ventanas antiguas de la mansión, Camila decidió arreglar el cuarto de huéspedes donde se había hospedado. Era una tarea sencilla, casi automática, pero algo dentro de ella insistía en revisitar la maleta que, un día, había cambiado el rumbo de su vida. La abrió, tal vez por impulso, tal vez por nostalgia de aquel primer instante en que el destino se presentó disfrazado de error. Entre la ropa bien doblada y los objetos lujosos, la carta, la misma que había leído en el hotel, todavía estaba ahí, un poco arrugada. Como si guardara la respiración de todos los secretos que todavía no habían sido revelados. Pero, esta vez, algo llamó su atención. En el fondo falso de la maleta, había una pequeña carpeta de cuero, cerrada con un broche discreto. La curiosidad fue más fuerte que el sentido común. Con cuidado, forzó el broche hasta escuchar el clic que reveló el contenido. Adentro, estaban varios documentos y una segunda carta, esta, dirigida no a Isabela, sino a alguien llamado A. Las manos de Camila comenzaron a temblar. No quería leer, pero al mismo tiempo sabía que no podría simplemente fingir que no lo había visto. La carta era corta, directa, y devastadora. Si no embarco, sabes qué hacer. La culpa es mía, y ya no hay cómo reparar lo que fue destruido. Ya no puedo vivir más con el peso de lo que pasó aquella noche. Aquellas palabras resonaron como un trueno en la mente de Camila. El corazón se aceleró, y necesitó sentarse al borde de la cama para no caer. Aquello cambiaba todo. ¿Quién sería? ¿Qué había pasado aquella noche? ¿Y qué quería decir con culpa? Sintió que estaba a punto de tocar algo oscuro, algo que tal vez Esteban nunca le había contado a nadie. Por un instante, pensó en esconder lo que había descubierto, fingir que nada había visto, pero la conciencia pesaba.
Aquello no era apenas un secreto. Era una confesión. Algo dentro de ella decía que aquella maleta había venido a parar a sus manos por una razón, y que tal vez, justamente ella, una mujer común, fuera el puente que faltaba entre el dolor del pasado y la redención que él tanto necesitaba. Horas después, cuando Esteban volvió de la ciudad, Camila estaba pálida, con la carta todavía en las manos. Él percibió su semblante y, sin entender, preguntó qué había pasado. Por un momento, ella no pudo responder. Solo extendió el papel hacia él. El silencio que siguió fue denso, casi sofocante. Esteban se quedó inmóvil, leyendo y releyendo las palabras que él mismo había escrito, como si no creyera que aquello hubiera salido a la luz. Entonces, confesó. Dijo que la noche del accidente de Isabela fue mucho peor de lo que cualquiera imaginaba. Que habían discutido, por una traición antigua, por arrepentimientos acumulados, y que ella había salido manejando bajo una fuerte lluvia. La carta era mi adiós, dijo él, con la voz fallando. Iba a desaparecer. Dejar todo, incluso mi empresa. Ya no tenía fuerzas. La maleta que Camila había tomado, sin querer, era la maleta de su huida. La maleta del nuevo comienzo. Pero el destino, en una ironía perfecta, le impidió huir y lo hizo reencontrar el sentido de la vida a través de ella. Camila escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos. Era demasiado doloroso, pero al mismo tiempo hermoso. Porque, al final, aquel error había cosido dos corazones destrozados, y, tal vez, todavía hubiera una oportunidad de reconstrucción. Los días que siguieron a la revelación fueron densos, pesados, como si el aire dentro de aquella casa se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Camila intentaba actuar naturalmente, pero el clima había cambiado. Lo que antes era ligero y espontáneo, ahora parecía lleno de pausas, de silencios incómodos y de miradas que evitaban cruzarse. Esteban, por su parte, parecía un hombre dividido. Se mostraba agradecido por la presencia de ella, por todo lo que ella representaba, pero al mismo tiempo se retraía, sumergido en pensamientos que solo él comprendía. Había algo de trágico en la forma en que caminaba por la casa, como si cada paso hiciera eco de arrepentimiento. Camila sabía que él necesitaba ese tiempo para lidiar con sus fantasmas, pero también sabía que tal vez lo mejor sería irse. Después de todo, ella era una visitante, una extraña que había entrado en una historia que no era suya. A esa altura, el error de la maleta ya se había transformado en algo mucho mayor, un viaje de sanación y confrontación. Pero comenzó a darse cuenta de que, por más intensa que fuera la conexión entre ellos, el mundo real, aquel de las diferencias sociales, de las heridas profundas y de las culpas no resueltas, todavía los separaba como un muro invisible. En una mañana gris, Camila despertó decidida. La maleta verdadera, la suya, había sido finalmente encontrada y entregada. Estaba ahí, a los pies de la cama, como un recordatorio cruel de que aquel ciclo estaba a punto de cerrarse. Arregló sus cosas en silencio, doblando la ropa con cuidado, intentando disfrazar las lágrimas que se empeñaban en caer. El sonido del cierre de la maleta fue como un corte seco en el alma. Antes de partir, bajó hasta la biblioteca, donde sabía que encontraría a Esteban. Él estaba ahí, sentado frente a la chimenea apagada, con los ojos fijos en las llamas que ya no existían. Cuando la vio, intentó sonreír, pero el gesto fue breve, doloroso. ¿Te vas?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Sí, respondió ella, con la voz baja. Creo que ya cumplí mi papel aquí. Él quiso decir algo, cualquier cosa que la hiciera quedarse, pero las palabras no salieron. Y ella, comprendiendo el silencio, se despidió con un simple gracias. En aquel instante, los dos entendieron, sin necesidad de decir nada, que se estaban despidiendo no solo el uno del otro, sino también de aquello que podrían haber sido. Camila dejó la mansión sin mirar atrás. La lluvia caía fina, el cielo estaba cubierto, y el aire traía aquel olor a tierra mojada que mezcla tristeza y renacimiento. En el carro, camino al aeropuerto, miraba por la ventana y revivía cada momento, el primer encuentro, las conversaciones junto a la chimenea, las sonrisas tímidas, los silencios cargados de significado.
Había un nudo en su garganta y una certeza amarga en el corazón, por más que el sentimiento fuera real, ella y Esteban venían de mundos que jamás se tocarían sin dejar cicatrices. Aún así, algo dentro de ella decía que aquel no sería el final, que el destino, caprichoso como siempre, todavía no había cerrado aquella historia. Al llegar al aeropuerto, vio personas yendo y viniendo, maletas cruzándose, historias comenzando y terminando ante sus ojos. Y, por un breve instante, sonrió. Porque, incluso con el corazón apretado, sabía que había vivido algo que pocas personas tienen la suerte de experimentar, un amor que no se mide en tiempo, sino en intensidad. Poco sabía ella que aquel mismo lugar, el punto donde todo comenzó, sería también el escenario de un reencuentro que cambiaría todo una vez más. Pasaron los días desde que Camila se había ido, y cada uno de ellos parecía más largo que el anterior. De vuelta a la rutina sencilla, ella intentaba convencerse de que lo mejor había sido hecho, pero el corazón se empeñaba en no estar de acuerdo. Todavía se acordaba del sonido de la voz de Esteban, de las pausas en medio de las conversaciones, de su mirada cuando pensaba que ella no estaba viendo. Era extraño, el mundo seguía igual, pero ella ya no era la misma. Todo lo que había vivido en aquellos días en la mansión había dejado marcas profundas, como si cada recuerdo estuviera tatuado en el alma. A veces, se reía sola al recordar las pequeñas manías de él, la forma en que acomodaba los libros, el café preparado con perfección, las discusiones sobre cosas sencillas como el clima o el atardecer. Pero bastaba que llegara el silencio de la noche para que la nostalgia apretara de una manera que dolía. Y, aunque intentaba seguir adelante, había algo en su pecho que susurraba, la historia todavía no terminó. Poco sabía ella que el destino estaba apenas preparando el último capítulo, aquel que probaría que los encuentros verdaderos nunca se pierden, solo esperan el momento exacto para suceder de nuevo. Era una mañana de cielo limpio cuando Camila regresó al aeropuerto, el mismo donde todo había comenzado. Necesitaba embarcarse hacia una nueva ciudad, un nuevo empleo, una nueva oportunidad de volver a empezar. El ambiente, sin embargo, traía recuerdos fuertes, el sonido de las bandas de equipaje, el murmullo de las voces, el olor del café recién hecho, todo parecía idéntico al día en que había tomado la maleta equivocada. Fue entonces que algo, o alguien, interrumpió sus pensamientos. Un hombre alto, de traje oscuro, caminaba en su dirección con pasos firmes. Por un instante, pensó que era una coincidencia, pero a medida que él se acercaba, el corazón se le aceleraba de una manera familiar. Era Esteban. La misma mirada profunda, la misma presencia imponente, pero algo en él estaba diferente. Había ligereza en su semblante, un brillo nuevo, como si el peso que cargaba hubiera, finalmente, desaparecido. Camila se quedó paralizada, sin saber qué decir, hasta que él se detuvo frente a ella, sosteniendo una maleta en las manos. Era una maleta sencilla, pero nueva, y en ella había una etiqueta con el nombre de ella cuidadosamente escrito a mano. Esta vez, dijo él con una sonrisa, traje algo que realmente es tuyo. Camila, confundida y emocionada, lo miró y después miró la maleta. Esteban abrió el broche, y adentro había apenas una nota doblada. Sus manos temblaban cuando la tomó y la desdobló. En ella, estaba escrito, esta vez, quiero que te lleves algo mío, mi corazón. Las lágrimas llegaron antes incluso de que pudiera sonreír. Aquel hombre, que un día vivió encerrado entre culpas y fantasmas, ahora se desnudaba de todos ellos frente a ella, ofreciendo lo que tenía de más valioso, la oportunidad de un nuevo comienzo verdadero. Él extendió la mano, y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Ninguna palabra fue necesaria. La mirada de ellos dijo todo, el perdón, la gratitud, el amor. El error de la maleta había dejado de ser un error, se había convertido en el inicio de una nueva vida. Y, al salir juntos por el vestíbulo, entre maletas, risas y miradas curiosas, Camila entendió lo que la vida intentaba decirle desde el principio. Que a veces es necesario tomar el camino equivocado para encontrar el destino correcto. La vida, a veces, parece un aeropuerto caótico, lleno de salidas, llegadas y maletas intercambiadas por el camino. Pero es justamente en esos errores que el destino suele esconder sus mayores aciertos.
La historia de Camila y Esteban es un recordatorio poderoso de que nada pasa por casualidad, lo que parece un error puede ser, en realidad, el punto de quiebre de una vida entera. ¿Cuántas veces ya te quejaste de algo que salió mal, sin darte cuenta de que tal vez era el universo reposicionándote en el camino correcto? Piénsalo. Tal vez tu maleta equivocada esté llegando ahora, un encuentro, una oportunidad, una pérdida que, en el fondo, es un nuevo comienzo disfrazado. Entonces, antes de rendirte o culparte por lo que no salió como lo planeado, acuérdate, las historias emocionantes que más nos transforman son aquellas que no seguimos por elección, sino por destino. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar diferente, si despertó algo ahí adentro, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, con cada nueva historia, descubrirás que, a veces, lo que parece el final, es solo el comienzo de una de tus historias reales más bonitas.